A pocos días del tan anunciado Pacto de Mayo, que se va a firmar el 9 de julio en Tucumán, la administración de Milei vuelve a sumar un nuevo factor de enfrentamiento. Esta vez es con los gobernadores. El anuncio de la quita de los pasivos remunerados al Banco Central afecta ahora directamente a los gobernadores provinciales, ya que obtenían antes recursos por la aplicación del impuesto a los ingresos brutos a los pases. Sin embargo, el gobierno dice que no habrá ni un paso atrás en el rumbo económico, ni devaluación frente a la actual tormenta financiera. Hola, buenas noches. Estas son las noticias a las 20:30. El gobierno minimizó hoy las tensiones con el mercado luego del segundo día consecutivo de suba del dólar. El exministro de Economía, Domingo Cavallo, pidió abiertamente salir del cepo y devaluar el peso con un dólar oficial a 1.000. Pero el gobierno salió a confirmar que se mantendrá el rumbo económico y no habrá ni un solo paso atrás. El déficit cero está garantizado, o el equilibrio de las cuentas públicas. Está garantizada la emisión cero y está garantizado el rumbo que estamos tomando. No vamos a devaluar. Con una suba de 65 pesos en solo 2 días, el dólar blue se ubicó hoy en 1.425 pesos y amplió la brecha con el dólar oficial por encima del 50%. La ganancia de quienes siguen apostando al dólar está muy por encima de la inflación mensual. En instantes te contamos cuáles son las razones de la tendencia alcista y qué están esperando los mercados del gobierno. Caso Loan, dudas y testimonios en contra de la hipótesis del accidente. Los abogados de la familia del niño, bajo la dirección de Fernando Burlando, recorrieron el lugar donde Loan desapareció hace exactamente 19 días. Ante la justicia federal, una prima declaró y dijo que la declaración de Laudelina es una mentira. Estamos en vivo desde Corrientes. Hoy fue la última jornada agradable en la ciudad de Buenos Aires, ya que a partir de mañana el viento cambia otra vez al sur y entra aire frío. Jueves, viernes y el fin de semana con bajas temperaturas. Se esperan nuevas nevadas en la región patagónica y hacia el fin de semana sobre las sierras de Córdoba y de San Luis. En un ratito quédate que te cuento todos los detalles. La selección está en Houston y la única duda que tiene Lionel Scaloni para enfrentar a Ecuador en cuartos de final es ni más ni menos que Lionel Messi. ¿Jugará o no jugará el máximo astro argentino de este seleccionado? Por ahora es simplemente una duda. Ni está descartado, ni tampoco es titular indiscutido. Se evaluará en las próximas horas. Pero ¿qué pasa con su lesión? El próximo 4 de julio se va a celebrar la independencia en los Estados Unidos. Hay una tradición aquí en la Argentina. Los embajadores suelen convocar unos días antes, unas horas antes, a un brindis. Es una actividad muy tradicional donde todo el mundo de la política, las empresas, los negocios y diferentes dirigentes políticos de oficialismo y oposición son convocados, se encuentran y hay muchas cosas de qué hablar. Este año no es la excepción, por eso nos vamos ya mismo a la sede de la Embajada en los Estados Unidos, donde está trabajando en uno de nuestros móviles Martín Buratti. Hola Martín, buenas noches. Buenas noches, Silvina. Bueno, estamos en la embajada en la residencia, en realidad, del embajador de Estados Unidos, Max Nalin, que está aquí. Esta es una de las entradas por donde ya algunos de los invitados que vos mencionabas, del ámbito de la política, pero también de la cultura, muchos periodistas, han llegado y ya se están retirando. No más de 10 minutos finalizó el discurso de Mark Stanley, que es el embajador de Estados Unidos, y ahora se está escuchando un show de música desde el interior, algunos aplausos, lo que nos da la llamado Ellos ya está finalizando. Te voy a pasar, lo tengo anotado porque son bastantes los nombres de algunos de los que han ingresado. Guillermo Francos, el jefe de gabinete, Manuel Adorni, el vocero de la presidencia,
Julio Cordero, secretario de Trabajo, obviamente Jorge Macri, el jefe de gobierno porteño, acompañado por Belén Ludueña, su mujer, Cristian Ritondo, jefe de bloque de diputados del PRO, Martín Lustó, presidente de la UCR, Raúl Jalil, gobernador de Catamarca, Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados. De hecho, él de lejos nos dio una declaración, nos dijo todo va a ir bien. La pregunta, claro, era por lo que está pasando con el dólar, con los mercados, con la reacción de los mercados, y él de lejos, sin que nos pudiéramos acercar demasiado, nos dijo todo va a ir bien, como dando una pauta de que se vendrían nuevas medidas del gobierno para poder contener esta situación. Hace instantes nada más se acaba de retirar Guillermo Francos, el actual jefe de gabinete. Un dato también es que estuvo el ex jefe de gabinete aquí. Nicolás Puz estuvo, no sabemos si ya se retiró, porque también tenemos entendido que hay otra entrada por donde se están retirando algunos. Y la sorpresa tal vez son las ausencias. Javier Milei, que se especuló durante muchas horas que podría llegar a venir aquí, no ha llegado. Lo que nos dicen de la organización es que no vendría, y tampoco está Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, que también es muy habitual que venga a estos eventos, pero hoy no la hemos visto, Silvina. Vuelvo a Guillermo Francos, hace rato habló con nosotros y nos daba estas definiciones sobre lo que está ocurriendo con los mercados y con el dólar. La reacción de los mercados, ¿cómo la ha visto el gobierno? Como una reacción del mercado, capaz que sin mucha justificación. Pero bueno, digamos, todos tienen derecho a ir hacia adelante y después volver hacia atrás. ¿Pero promovido por la política, digo, para entender? El gobierno no va a dar un paso atrás en nada de lo que está haciendo. Plan sólido y consistente. Absolutamente. Gracias. La palabra del jefe de Martín, esta declaración que ha hecho el jefe de gabinete está en sintonía con lo que hemos escuchado a lo largo de todo el día de hoy en la Casa de Gobierno. Ni un paso atrás, y también la idea de minimizar o relativizar la situación que tanto ayer como hoy ha mostrado en los mercados. La oposición no ha hecho declaraciones allí, no ha dejado entrever alguna mirada sobre esta cuestión. Todo se mantuvo en el límite de la cuestión social. Sí, vos sabés que lo hemos visto a Cristian Ritondo del PRO y a Martín Lustó de la UCR, entre algunos de los referentes de la oposición dialoguista, podríamos decir, y no han dado declaraciones. Lo que sí ocurrió en la entrada de Guillermo Francos, una situación curiosa, fue que también, obviamente, le preguntamos por los mercados y por lo que estaba ocurriendo con el dólar, y nos dijo muy buena la reacción. No sabemos si no entendió la pregunta o si él o entendimos mal nosotros la respuesta, pero bueno, evidentemente luego a la salida pudo clarificar lo que había querido decir. Bueno, muy bien, Martín, te agradecemos mucho por tu trabajo allí desde la sede de la residencia del embajador en esta previa de la celebración que tradicionalmente se realiza horas antes del 4 de julio. Gracias y buenas noches. Y pasamos a otro tema, porque el presidente Javier Milei sí hoy estuvo y participó del acto de homenaje a los policías federales caídos en el cumplimiento del deber. Pongamos en contexto este tipo de encuentros, porque fue el 2 de julio de 1976 que se produjo un atentado perpetrado por la organización Montoneros en la Superintendencia de Seguridad del Departamento de Policía, y ese hecho dejó el saldo de 23 personas muertas y otras 110 heridas. Agrupación 2 de julio, buenas tardes. Concedido. Y allí, en un acto que se realizó en el Monumento a los Caídos de la ciudad de Buenos Aires, fue donde el presidente abrió el encuentro con este saludo que acabamos de ver a la agrupación 2 de julio. Pero después, y esto sí llamó la atención, no hubo un mensaje, no hubo un discurso del presidente. Milei estuvo sí acompañado por la vicepresidenta Victoria Villarroel, su hermana y secretaria general Karina Milei, y además la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, junto al jefe de la Policía Federal, Luis Roger, y el subsecretario de Comunicación, Manuel Adorni.
Sigue la inestabilidad en la plaza cambiaria. Hoy volvió a subir el dólar desde el viernes, desde aquella famosa, tal vez fatídica conferencia de prensa de Caputo y de Bausili. El mercado sigue con dudas y por eso sube el dólar, caen los bonos y sube riesgo país. ¿Qué pasó hoy en la plaza cambiaria con el billete estadounidense? El dólar blue volvió a subir 1,78% y cerró en 1.430 pesos en la punta vendedora. El MEP y el contado con liquidación también subieron, cada uno por encima del 1%, y también cerraron en el rango de los 1.428 pesos. En el mercado están viendo no solo que el gobierno no tiene apuro por levantar el cepo, sino que también le cuesta al Banco Central acumular reservas, pero ahora se le suma otra cosa. El mercado duda que el ajuste fiscal del gobierno sea sustentable, no solo en el mercado y los inversores en Argentina, sino también en el Fondo Monetario Internacional. ¿Y por qué dudan? Porque ahora el Tesoro va a tener que tener un superávit mayor al que venía arrastrando para pagar los pasivos remunerados del Banco Central que van a ser trasladados a ese tesoro. Es una cuestión muy técnica, pero en la práctica lo que implica es que si no logra un superávit capaz de pagar eso, bueno, de alguna forma va a necesitar o volver a emitir o volver a rolear la deuda, justamente reprogramar los vencimientos. Esa es la duda que hay en los mercados. Pero una de las figuras muy emblemáticas justamente de los economistas ortodoxos, Domingo Cavallo, fue el que planteó blanco contra negro y justamente especificó que el gobierno tiene que salir del cepo y tiene que acelerar la devaluación del tipo de cambio oficial. Domingo Cavallo, que es una figura que admira a Milei, pero que a Milei ya no le está gustando lo que está diciendo, porque no está bancando 100% del programa económico de Caputo, dijo, entre otras cosas, que el equipo económico no muestra apuro por remover las restricciones cambiarias, tanto al comercio como al movimiento de capitales, porque teme que si lo hace va a haber un salto cambiario que desestabilice nuevamente la macroeconomía. Cavallo dice hay que hacerlo, pero el gobierno se resiste. Otra de las cosas que dijo Cavallo en su blog fue que el cambio más simple que se sugiere de la lectura del informe del FMI consiste en eliminar la derivación hacia el mercado CCL de ese 20%, el famoso dólar blend, y compensar su efecto sobre el tipo de cambio efectivo de exportación por un ajuste del tipo de cambio oficial. ¿Qué está diciendo Cavallo? Hay que llevar el dólar oficial a los 1.000 pesos. Es decir, hay que devaluar el dólar oficial alrededor de un 10%. Esto es lo que está proponiendo Cavallo. El gobierno no lo quiere hacer porque sabe que en el momento que lo haga eso se traslada a precios y vuelve a subir la inflación. Y el programa electoral del gobierno es básicamente bajar la inflación, un proceso de desinflación. Esto iría en contra de eso. ¿Qué dijo hoy el vocero presidencial Manuel Adorni? Dijo que está todo bien con el mercado, que no hay ningún problema y que no va a haber una devaluación del gobierno. El déficit cero está garantizado, o el equilibrio de las cuentas públicas. Está garantizada la emisión cero y está garantizado el rumbo que estamos tomando. No vamos a devaluar, no nos vamos a correr de lo que anunció el ministro Caputo y de lo que en definitiva venimos anunciando todos cada vez que se nos pide una opinión o una reflexión sobre el tema. Te recuerdo también que durante el gobierno actual, desde la asunción, el tipo de cambio varió un 16%. Cuando lo comparás con el primer periodo, digamos, el mismo periodo del gobierno anterior, el dólar había aumentado un 160%, con un detalle. Nosotros tenemos plan y en aquel momento se jactaban de no tenerlo y de no creer en los planes económicos. ¿Cómo operaron hoy los mercados? Hoy las acciones subieron, recuperando parcialmente las pérdidas del lunes, pero los bonos volvieron a caer. Y esto sucede porque los bonos son más sensibles a los problemas cambiarios. El Merval en dólares, que son las acciones, subieron 1,5% en promedio. Hay acciones que hoy subieron 3%, pero recordá que ayer bajaron en promedio 5% y hay algunas que incluso bajaron 10%. Los bonos, la L30D, bajó 1,2% justamente por las dudas que tiene el mercado sobre el programa económico de Caputo. Cuando bajan los bonos, por contrapartida sube riesgo país. El costo de financiamiento de Argentina subió 23 puntos hoy y cerró en 1.536 unidades. El mercado todavía no la ve y augura un segundo semestre muy desafiante para el gobierno. Pero Leandro, además, por estas horas se suma otro elemento más. Hubo una serie de gobernadores importantes, todos ellos en la Casa Rosada, desde el gobernador de La Rioja, pasando por el de Santiago del Estero, que son
con un perfil crítico son los que mantienen una línea crítica hacia la administración y otros que no tanto, que otra vez estuvieron junto al jefe de gabinete. Gobernadores de las provincias de Córdoba, Catamarca, Salta, en fin, gente con mucha referencia y en principio, más allá de hablar del Pacto de Mayo, hay otra cosa que les preocupa y que tiene que ver con este pase que desde el Banco Central los bonos y las letras hacen hacia el Tesoro y con esto la pérdida de ingresos que son importantes para las provincias, que está ligado a ingresos brutos, ¿no? Me parece que hay que poner la lupa un poco más en toda esta cuestión porque puede generar una vez más una nueva disputa. Por supuesto, los gobernadores y también el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires habían impuesto ingresos brutos sobre esta deuda del Banco Central, los pasivos remunerados, los pases. Habían aplicado un impuesto, una alícuota de ingresos brutos sobre eso. Ahora, ¿qué va a pasar? Esa deuda del Banco Central va a desaparecer. En realidad no desaparece, sino que se traslada al Tesoro. Pero ya no van a poder ponerle el impuesto de ingresos brutos sobre la deuda del Tesoro, con lo cual los gobernadores van a perder una parte de la recaudación. Dios te da y Dios te quita, tal vez, porque el gobierno impulsó ganancias en el Congreso, que es un impuesto coparticipable, pero por otro lado les quita los pasivos remunerados del Banco Central a los gobernadores que lo van a sentir en el bolsillo del Estado provincial, justamente, en la recaudación de sus provincias. Bien, y vamos a compartir la imagen de esta reunión que te acabo de anticipar, donde se puede ver al jefe de gabinete de ministros, a Guillermo Francos, allí en la cabecera, en este caso recibiendo a distintos gobernadores. Él es Martín Yarlora, el gobernador de la provincia de Córdoba. Antes veíamos otros mandatarios, ahí está el mandatario de Salta, el de Catamarca, y ahí está el de La Rioja. Bueno, ¿de qué se ha hablado? Con los dos primeros de mirada muy crítica, La Rioja y Santiago del Estero, se llegó a una firma de acuerdos para terminar de financiar obras públicas que están ahí, hasta un 20% de ser terminadas. Que se llegue a este acuerdo no significa un acercamiento, dijeron los gobernadores, sino que en principio se avanza en un tema muy sensible, construcción de escuelas, caminos, pavimentación, que es muy sensible para las provincias. El resto son los otros gobernadores, el tema son los otros gobernadores que ya tienen muchas cosas acordadas. Hay letra chica del Pacto de Mayo que está en juego. La idea del gobierno tiene que ver con construir vínculos, pero no alianzas, cerrar el Pacto de Mayo y avanzar en proyectos de ley muy concretos en el Consejo de Mayo para luego llegar al Congreso. Pero el dinero es un tema presente siempre porque el capítulo de coparticipación es algo que interesa a todos los gobernadores más allá de su signo político. Y este es otro día con novedades en el caso Loan. ¿Por qué? Porque finalmente la justicia logró abrir los teléfonos celulares de los principales sospechosos y fundamentalmente el de la tía de Loan, que declaró que hubo un accidente. Además, los abogados de la familia de Loan, con el doctor Burlando a la cabeza, hicieron una recorrida en el campo donde desapareció este chico. Estamos ya en vivo con el periodista Alejandro Fernández desde Corrientes. Hola Alejandro, buenas noches. Buenas noches, Sil, ¿cómo están vos, todos tus televidentes? Así es, como decís vos, declaró Laudelina diciendo que fue un accidente. Pero la gente del pueblo y los familiares no le creen. Claro. Bueno, y ¿sabes qué? Nos interesa mucho saber si la presencia del doctor Fernando Burlando llevó a que se generaran nuevos pedidos de prueba, nuevas iniciativas en el fuero federal. Sí, obviamente que él estaba por pedir todo. Hoy estuvo recorriendo lo que es el lugar donde desapareció Loan junto con su equipo de trabajo, el papá de Loan con José, con Mariano, con José también, hijo, hermano de Loan. Estuvieron recorriendo lo que es la zona donde desapareció Loan y estaba muy enojado porque encontró también alambres cortados, que decía que eso hay que ver si está anotado por parte de la policía de las pericias, un campo lindante que separaba cerca del Naranjo, que siempre estuvo vacío, ¿no? Que nunca había un fruto ahí y que esta persona, Antonio Benítez, apareció con una bolsa de arpillera llena de naranja después. Tenemos entendido que el doctor Burlando ha hablado. Vamos a compartir justamente esa declaración que se produjo hoy en Corrientes. Lo escuchamos, lo vemos.
todo, o sea, direccionaron la búsqueda hacia otro lugar. Hacia el oeste. Hacia el camino convencional, diríamos. Exacto. ¿Y el campo de Paniagua? ¿Quiénes son familiares de Benítez? Tienen un vínculo con Benítez y después, a su vez, después de este campo está el campo de un compadre de Benítez. Y Benítez era el que decía, no, acá no, es allá. Era el que decía, acá registré. Me fui hasta, fíjate que es imposible, cuánto tardamos en vehículos, ¿no? Claro. Yo no sé si viste la tapera, hay vasitos, fideos, una cama, una pequeña ollita, un rastrillaje digno de ser. Lo menos que hace es secuestrar todo lo que está ahí adentro de esa tapera. Y está todo ahí. Y está todo ahí. ¿Vos qué decís? ¿Que ese lugar no fue rastrillado directamente o se rastrilló mal? Eso se hizo mal. Sí, eso se hizo mal. Lo sacaron rápidamente de acá. O sea, en menos de 6 horas Loan no estaba más acá. Si a Loan no lo vimos del lado norte, tiene que estar en el lado sur. Claro. Si nos plantan la prueba en el lado norte, es porque querían que veamos el norte, no el sur. Alejandro, vamos a preguntas muy concretas. Hoy Camila, la sobrina de Laudelina, dijo que el testimonio que dio la tía Laudelina es una mentira. ¿Qué se sabe de esto? Bueno, sí, es lo que dijo. Camila dijo eso, que el testimonio de la tía Laudelina era falso, era mentira, pero después tenemos que decir que el tío, José Peña, él dijo que Camila y Laudelina estuvieron juntas, que la vio juntas yendo para el lado del Naranjo, para el lado del camino. Nosotros que estuvimos ahí, recorrimos ese lugar y en la foto que aparece, Camila la toma. Entonces hay muchas contradicciones acá. Ajá. También sabemos que habló el abogado de Camila. Vamos a compartir este testimonio para ver qué elementos se pueden desprender de este testimonio. En realidad acá la captación, para nosotros lo que evaluamos fue de otro niño. Y vino justo. ¿Por qué? ¿Por la edad o por qué? ¿Por qué otro niño? ¿Aquí en la zona? ¿Cómo? ¿Conocen de otros casos aquí en la zona? Nos estuvieron comentando. Pero doctora, ¿cree que llegaron a Loan sacarlo de Corrientes? Puede ser. ¿Hacia dónde? ¿Qué información están manejando? No podemos. ¿Ustedes creen que Laudelina está involucrada en esta red de trata de personas? Y no descartamos nada. Hoy por hoy no descartamos nada. Puede haber más gente que puede llegar a caer, me refiero al cura, me refiero a otra persona de la policía. Yo creo que si investigan bien caen muchos más. Alejandro, ¿la declaración de Laudelina puede estar hecha para salvar la figura de su pareja, Benítez? Yo creo que sí, para salvar la pareja la imagen de su pareja, ¿no? De Benítez, de Antonio Benítez, y también, obviamente, yo creo que es una mentira como que están plantando esto. Hay que ver qué es lo que dice la justicia, si está investigando, si tiene otras hipótesis. Yo creo que sí, y coincido con los abogados de Camila, porque lo que dijeron también de un comienzo, que no era el Loan, sino había otro grupo de chicos también ahí que podían haber sido ellos, le tocó al Loan, pero lamentablemente coincido que lo que dijo Burlando también, que el Loan ese mismo día, porque yo llegué al otro día, dije lo mismo, ingresando de la ruta, que el Loan ya no estaba más ahí. Bueno, me imagino que toda esta situación debe quedar marcado muy fuerte y de una manera muy dolorosa en la gente. Todo lo que pasa, todavía no hay respuestas. ¿Qué pasa con las protestas que se viven ahora en el territorio? Sí, muchas marchas a nivel en toda la provincia, en todas las localidades de Corrientes y también a nivel país, en distintas provincias también se toman para hacer las marchas en el mismo horario también. ¿Cuándo? También tenemos que decir que el día... Sí. No, te escucho. Continúa, por favor. No, que el día que estuvo Laudelina acá en Corrientes Capital también rompieron toda la casa de alojamiento donde estaba ubicada ella. Gente que va a las marchas de diferentes barrios fueron y la policía la tuvo que sacar en un patrullero a toda velocidad, donde hubo incidentes, donde hubo piedras, balas de goma, gases lacrimógenos. Nosotros estuvimos ahí y tomamos todas las imágenes, pero las marchas se siguen haciendo y piden que Loan aparezca con vida. Te hago una última pregunta. ¿Hay un estimado de cuándo la justicia va a poder contar con la información que se desprende de la apertura de los teléfonos celulares? ¿Un tiempo previsto para esa pericia? Bueno, está el secreto sumario que vence el día jueves, obviamente que van a esperar una extensión más, obviamente van a apelar eso, pero ellos ya están, hay teléfonos que fueron ya desbloqueados y que ya están sabiendo lo que decían en esos teléfonos. Hay que esperar esos resultados. Yo creo que los teléfonos, como decían hoy, que el teléfono de Laudelina y también de lo que es Victoria Cailaba y de Carlos Pérez,
tiraba una señal cerca del cementerio de San Roque. Bueno, están evaluando todo eso, están investigando todo eso, ya empezaron a hablar los celulares, hay pruebas en los celulares y obviamente hay que esperar también la pericia que se hizo en la camioneta, ¿no? Que obviamente yo no coincido, porque la primer pericia que le hicieron dio negativo y ahora dio positivo. 19 días sin Logan y ahora viene a dar positivo al día 18. Hay algo que no coincide, que no cierra puntos negros en esta investigación. Obviamente que se hizo desde un comienzo muy mal, pero bueno, veremos qué es lo que arroja la justicia federal. Claro, fundamental tener esos estudios en la mano, que las pruebas sean exclusivamente centradas en un trabajo científico y que tanto los fiscales como la jueza puedan evaluar ese material que es muy importante. Alejandro Fernández en Corrientes, te agradecemos mucho toda la data que nos aportaste hoy. Buenas noches. Buenas noches y gracias a ustedes por preocuparse por este tema de Logan. Por supuesto que sí, gracias. Y esta mañana, en el Senado, el colectivo de periodistas argentinas presentó una denuncia pública contra el periodista Pedro Brigger por acoso sexual. Se trata de testimonios de 19 mujeres, entre colegas y también exalumnas, que estuvieron presentes en el Salón Alfredo Palacios y que a lo largo de 30 años padecieron algún tipo de acoso por parte del periodista. Necesitamos que nos escuchen y que nos ayuden a trazar el camino que hace falta para que los hombres como él dejen de actuar a sus anchas, marcando mujeres con dolor. Brigger era nuestro profesor, nuestro compañero de trabajo, nuestro jefe de cátedra, nuestro vecino, nuestro colega, nuestro acosador. Las conductas inapropiadas que pudimos documentar hasta hoy sucedieron a lo largo de 30 años, pero sabemos que no somos las únicas y que posiblemente este enorme marco de tiempo sea aún más extenso. Néstor Grindetti fue por primera vez en la legislatura porteña como jefe de gabinete a brindar el informe de gestión de Jorge Macri. Durante su exposición en el recinto frente a legisladores oficialistas y de la oposición y también la presidenta del Poder Ejecutivo, Clara Mucio. Ella se encargó de dar detalles, además, sobre lo que fue esta exposición y Grindetti además habló de los cambios en la Fuerza de Seguridad local, el accionar de los agentes y los levantamientos de ranchadas y acampes. Luego volvió a reclamar al gobierno nacional por la coparticipación. En septiembre del 2020 el gobierno nacional decidió quitarle a la ciudad de manera unilateral, inconstitucional e intempestiva los fondos que le corresponden por la coparticipación. A los pocos días, la ciudad reclamó ante la justicia la devolución de estos fondos. En diciembre del 2022, la Corte Suprema de Justicia falló a favor de la ciudad, ordenando la restitución de los fondos. Habiendo pasado más de 550 días de dicho fallo, la ciudad recibió 0 pesos. A valores de hoy, la ciudad está dejando de percibir 88.000 millones de pesos por mes. Ya pasaron 6 meses del nuevo gobierno. Venimos pidiendo con firmeza que se acate el fallo. Nair Galarza deberá cumplir la condena a prisión perpetua por el crimen de su novio Fernando Pastorino. Esto lo resolvió la Corte Suprema de Justicia, quien rechazó el recurso extraordinario de su defensa para insistir en su inocencia. El 29 de diciembre de 2017, Nair asesinó a Fernando de 2 disparos utilizando el arma reglamentaria de su padre. Uno en la espalda y otro en el pecho. Allí fueron a dar los disparos. Ella tenía 19 años. Cuando cumpla su pena, en 2052, tendrá 54 años. Esta tarde se vivieron momentos de muchísima tensión aquí en el centro de la ciudad porque un hombre subió a la terraza de un edificio y realizó una serie de amenazas que tenían que ver con quitarse la vida, y además haciendo para esto un salto al vacío. ¿Se imaginan ustedes cuál fue el grado de tensión? Bueno, llegaron los bomberos de la ciudad, mantuvieron una negociación en la cornisa misma y finalmente lograron rescatarlo. Ese que estás viendo
es el momento en el que los rescatistas lograron agarrar al hombre que amenazaba con tirarse de la terraza del edificio del Centro Naval. Sí, es el que está ubicado frente a las Galerías Pacífico, en el cruce de la avenida Córdoba y Florida. El hombre tiene alrededor de 50 años y trabaja como conserje en ese edificio y, según describieron los propios bomberos, tenía delirios místicos. Él mismo había pedido la presencia de las cámaras de televisión y al momento en que fue capturado por los rescatistas estaba simulando hacer una entrevista. Las negociaciones en la terraza con el cuerpo de rescate GER de bomberos de la ciudad se extendieron por más de 2 horas ante los ojos de cientos de personas que se acercaron a ver esta situación. Del operativo también participaron la Policía de la Ciudad, la Brigada de Bomberos de la Policía Federal y obviamente, además, el SAME. En todo momento lo que primero se trató de priorizar es no poner más en riesgo a la víctima, por eso no se trató de hacer ninguna maniobra y se agotó todo el tiempo posible para que convencerla y de alguna forma no hacer las maniobras que generalmente ustedes ven en otros casos. Acá hubo mucho trabajo de psicología de personal de bomberos, de la parte de las dos brigadas que trabajaron, tanto de Policía Federal como del Cuerpo de Bomberos de la ciudad. Los primeros bomberos que llegaron, como se ve, aseguraron la zona, se trató de hacer un vallado, perimetrar el lugar, implantar los colchones de salvamento y bueno, una vez que estaba toda esa escena segura, se acercaron lo más posible a la víctima. Cuando él amagaba en tirarse, bueno, los bomberos desistían. ¿Tuvo un contacto telefónico? ¿Con quién lo tuvo? Con personal de bomberos. Teníamos las dos brigadas, tanto de Policía Federal como de la ciudad, estaban divididos en 2 grupos, estaban a nivel de donde estaba la víctima y en el plano inmediato inferior había personal, operadores de rescate también, por si fallaba la maniobra y quedaban en apresto cerca si llegaba a pasar algo. Frente a este tipo de episodios, por favor, recordá siempre la línea 135. Y cuando volvamos de la pausa, la economía en el foco. El economista Orlando Ferreres junto a nosotros aquí en Noticias a las 20:30. ¿Por qué estas reacciones en el mercado y qué es lo que viene? Te lo vamos a contar luego de este pequeño break, una pequeña pausa y ya seguimos con Noticias a las 20:30. Lo dicho, la economía en el foco. Voy a saludar al economista Orlando Ferreres, quien ha dado por estas horas unas declaraciones muy interesantes a propósito de lo que están reflejando los mercados y las medidas que anunció el viernes pasado el ministro de Economía, Luis Caputo, y también el presidente del Banco Central, Santiago Bausili. Doctor Ferreres, es un gusto saludarlo aquí en Noticias a las 20:30. Soy Silvina Brandimarte. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal, Silvina? ¿Cómo está? Muy bien, yo, por suerte. Bueno, muchas gracias por estar junto a nosotros. Primer punto, ¿por qué ayer y hoy los mercados están reaccionando de una manera muy particular frente a los anuncios? Y sobre todo esto se nota y mucho en el dólar, en los financieros, pero también en la calle. Hoy llegué a escuchar el dólar blue ofrecido a 1.480 pesos. ¿Por qué otra vez con esto? Claro. Bueno, básicamente lo que anunció el viernes pasado el ministro de Economía y el presidente del Banco Central, Bausili, fue de que el lunes iban a reunir con los banqueros para establecer un canje de deuda que tiene el Banco Central con los bancos y que eso iba a pasar a ser un bono del Tesoro, bono de reestructuración de deudas. Entonces esto uno busca para atrás para encontrar algo similar, no hay nada igual, porque en aquella época de Germán González, en 1990, se hizo el plan Bone, que fue para cambiar los mismos déficits del Banco Central con un bono del Tesoro que era el Bonex 89. Entonces, eso generó dudas en los mercados, por eso que bajó mucho el bono, subió el riesgo país, bajaron las acciones, subió el tipo de cambio muchísimo, hoy cerró en 1.435 o algo así. O sea que ha producido una especie de desorden nuevo, pero es necesario hacerlo. Igual cuesta mucho porque no es nada fácil hacer ese tipo de canje, ¿no? Los bancos sabían que le ibas a tocar
en algún momento ayer no salieron muy contentos de la reunión con el Banco Central y hoy siguieron con la misma tendencia. Bueno, se desprenden muchas preguntas, doctor Ferreres. Una de ellas tiene que ver con que si este plan que usted ha descrito de alguna manera va a ser más difícil la operación bancaria y si esto afecta de alguna medida o no los fondos que tienen los ahorristas en las distintas entidades. No, yo creo que no afecta a los fondos, al contrario, nos puede ayudar porque inclusive la tasa de interés que van a tener estos nuevos bonos es mayor que la que actualmente tienen hoy los pases pasivos, que está alrededor del 3,3%. Eso va a ser por lo menos 4,1, 4,5%, o sea, mejor posibilidad de cobrar más caro porque el riesgo no es el mismo que el Banco Central, sino del Tesoro. Pero yo creo que va a andar bien, no le veo preocupaciones para los ahorristas de ningún modo. Lo que pasa es que los bancos tienen muchos de esos bonos y entonces no quisieran encontrarse frente al mismo resultado que en la época del plan Monex o algo así. No es que sea lo mismo, es muy distinto, pero es similar en cuanto a la tendencia y en cuanto a los resultados en el cortísimo plazo, ¿no? Ferreres, entonces, ¿qué tal? Buenas noches, los saluda Leandro Dario. Usted dice que los ahorristas no tienen motivos para preocuparse, pero tal vez la situación de los bancos sí esté más complicada de ahora en más. Puede ser, lo que pasa es que el que va a estar más complicado va a ser el Tesoro, que va a tener que aumentar el superávit para poder pagar las tasas de interés más altas y todos estos fondos que hoy dependen del Banco Central. Evidentemente eso puede ayudar a los ahorristas porque le pueden pagar más por los depósitos. En principio eso es lo que pensamos nosotros, que no hay por qué preocuparse siendo un depositante en cualquier banco, de cualquier clase que sea privado o público, y pueden estar tranquilos porque no va a ocurrir nada raro. Esto simplemente tiene más exigencias para el Tesoro Nacional que para el Banco Central y por lo tanto a los bancos les puede venir en cierto modo bien para poder pagar más tasas de interés por los plazos fijos. Y Ferreres, ¿puede ser que lo que vimos con el dólar ayer y hoy y con los bonos también está relacionado con esto de la mayor exigencia que va a tener el Tesoro en tener un superávit que pueda pagar estos intereses? Es decir, ¿el mercado puede estar viendo que el Tesoro va a estar sobreexigido para cumplir esa meta? Sí, evidentemente sí, ese es el problema, que va a estar sobreexigido para poder cumplir con las metas. Pero hasta ahora, digamos, se han cumplido con las metas a pesar de que no hubo una ley que recién se aprobó el jueves. La ley fiscal también se aprobó el mismo día, jueves. Hasta ahora todo funcionó bastante bien y tenemos 5 meses de superávit. Yo pienso que puede haber quizás no superávit financiero, que es el total del déficit o total del superávit, sino superávit primario bastante importante, que es lo que indicaría que pueden pagar parte de los intereses. No el 100% de los intereses, pero gran parte de lo mismo también. Y también depende mucho de cómo sea la recaudación del impuesto a las ganancias y del otro impuesto que agregaron el jueves, que también va a tener una recaudación más alta. O sea que dependiendo de esas recaudaciones y también de lo que recaude el impuesto país, porque a medida que estos impuestos a las ganancias recauden dinero, el Banco Central o el Tesoro va a cambiar los rendimientos del impuesto país y lo va a bajar hasta 10 puntos, de 17,5% a 7,5%. No digo que lo va a eliminar, pero lo más probable es que con el tiempo se elimine. Doctor Ferreres, hace muy pocas horas uno de los asesores en materia de economía del presidente, el economista Fausto Espotorno, hizo declaraciones que me gustaría compartir con usted para ver si hay coincidencias o si tal vez tengo una mirada crítica sobre ellas. Las compartimos. Sobre el tema de evaluación, no de evaluación, yo creo que el gobierno tiene un punto cierto ahí. No me parece que es mucho más discutible el tema. Si vos me decís, ahí la respuesta del gobierno ante el tema es demasiado agresiva para un tema que es completamente discutible, estoy de acuerdo. Ahora, si me decís, es cierto que hay que evaluar, bueno, ahí ya no estoy tan de acuerdo. Yo ahí sí pienso bastante parecido al gobierno en que por ahí devaluar sería un error enorme, ¿no?
Doctor Ferreres, ¿usted coincide con esta idea de la devaluación? Bueno, Fausto Potorno trabaja conmigo, o sea que nosotros coincidimos. Bueno, pero puede haber distintas opiniones. Sabemos que usted es una persona amplia, claro. Yo tengo la opinión de que el tipo de cambio está un poco atrasado, que sería más lógico tenerlo al día, porque hoy el tipo de cambio de equilibrio del sector externo es 1.430 pesos por dólar. El dólar oficial está a 910, o sea que está bastante lejos de este nivel de equilibrio. Ahora, no tiene por qué ser hecho de una sola vez, sino que se puede hacer aumentando la devaluación diaria para que sea más alta la devaluación mensual y de esa manera alcanzar el objetivo un poquito más de tiempo, pero yo creo que eso ayudaría mucho a la liquidación de soja, maíz, girasol, que son toda la cosecha gruesa que está, digamos, reteniéndose, por lo menos la información que tenemos nosotros, reteniéndose en parte. Entonces sería una devaluación con gradualismo. Con gradualismo, exactamente. Eso es lo que pensamos nosotros que puede ser. Tendría que ser una aceleración del ritmo mensual del 2% para llevarlo al 4 o al 5%, igual que el costo de vida. Perdón, no llegué a escuchar el porcentaje de devaluación para que sea razonable y se pueda promover la liquidación de divisas. ¿De cuánto dijo? 4 o 5% por mensual. Mensual, claro. Para que sea parecido a al nivel de inflación minorista. Claro, este mes de junio va a haber un poco más de inflación, va a ser ¿cuánto? 5,6, pero bueno, evidentemente después en julio va a volver a caer a 4, 4,5. ¿Será por esto de evitar el cimbronazo de una devaluación otra vez sobre la sociedad que el gobierno todavía no toma la decisión de abrir el cepo? Y yo creo que le cuesta mucho abrir el cepo porque eso sería sumamente complicado. El cepo es muy controvertido, tiene muchísimos enganches por todos lados, desde no comprar más de $200, siempre y cuando uno no tenga tal y cuales planes, o no haya viajado al exterior, o haya comprado dólares libres a más de $200 por mes, en fin, y para el impuesto país, que haya hecho envío de dividendos al exterior, pero que haya pagado las importaciones con este impuesto, que tiene su vencimiento en el tiempo, y después una serie de entrelazamientos entre todos estos puntos que lo hacen complicado, por lo cual se va a poder salir de a poco del cepo, no se va a poder salir en un solo día. Nosotros con lógica, miramos mucho la macroeconomía, pero como dice el propio presidente, la sociedad y el país están soportando uno de los ajustes más severos aplicados alguna vez en la historia. ¿Qué se le dice al que está en la micro, en la que tiene que dar la pelea diaria, en la que tiene que sostener una pyme que da fuentes de empleo, que tiene que llevar adelante un comercio, un asalariado o incluso, Orlando, una persona que hoy pierde su trabajo? ¿Qué se le dice a este sector? Es muy difícil. En la parte social no tiene éxito el gobierno, ha tenido éxito en la parte fiscal, monetaria y en otras las reservas, salvo que en junio no aumentaron, pero digamos la parte social no ha sido atendida adecuadamente y por lo tanto ha caído el salario real tanto del trabajador formal o del trabajador público como del trabajador asalariado informal, y los jubilados también han caído bastante, o sea que es difícil darle un mensaje a esa gente, salvo que va a aumentar el salario real y las jubilaciones reales en el futuro, que ya no están cayendo, pero que igual están muy bajas. ¿Y puede ser un boomerang esto para el gobierno, el no tener una contención social en lo inmediato? Porque ese periodo, ¿no?, de salir de la crisis a tener una economía floreciente encierra a muchas personas en una situación delicada. ¿Puede ser un boomerang para Javier Milei? No creo que sea un boomerang porque está terminando de ejecutarlo. Pero, digamos, está en una situación un poco difícil socialmente. Evidentemente, yo mejoraría un poco más los salarios porque ahora puso en duda si le va a pagar el bono a los jubilados. Yo creo que eso lo tiene que pagar porque si no perderían ingresos y sería bastante complicado para los jubilados que ganan la mínima no recibir el monto del bono que ya lo vinieron recibiendo hasta ahora, por más que ahora este mes van a cobrar un 50% más por
medio aguinaldo, ¿no? Bueno, doctor Orlando Ferrer es economista. Es un gusto recibirlo como siempre aquí en Noticias a las 20:30. No tengo dudas de que volveremos a hablar. Muchísimas gracias y buenas noches. Gracias a ustedes por llamar. Hasta pronto. Hasta pronto. Leandro, vamos a seguir hablando de economía. Hoy hubo una reunión muy importante en la Unión Industrial Argentina. La UIA está preocupada por los niveles de producción, por lo que ocurre con las ventas de sus productos, pero también mira con mucho detalle lo que va a ocurrir con el RIGI. Así es. Hubo un encuentro que vos tenés allí, estuviste siguiendo y tenés mucha data para compartir. Sí, la Unión Industrial Argentina recibió hoy en sus oficinas, Daniel Funes de Rioja, a 3 funcionarios del equipo económico, 3 secretarios de Estado que forman parte del equipo de Luis Caputo. Estamos hablando del secretario de Industria Paso, de la Vigne de Comercio y de Ayerra, el secretario de Pequeña y Mediana Empresa. ¿Qué discutieron allí? ¿Cómo será la reglamentación de RIGI? Y desde los industriales de la UIA pidieron que haya igualdad de condiciones para que puedan competir proveedores nacionales con proveedores del exterior. Esto es un elemento central para la industria argentina, esperando que haya inversiones millonarias superiores a los 200 millones de dólares, fundamentalmente en minería, pero también en energía, y que eso genere la necesidad de una cadena de proveedores que sea una parte proveedores justamente nacionales. Discutieron de eso, discutieron también de una futura ley PYME que está trabajando el gobierno, recogieron los funcionarios los reclamos y las ideas del sector industrial, y el otro tema que discutieron es la caída del nivel de actividad, no solo de la economía en general, sino de la industria en particular. Es el segundo sector que más cayó de la economía argentina luego de construcción. Las pymes industriales están pasando un difícil momento y eso le trasladaron a los funcionarios. Así que son 3 temas: RIGI, también el tema de la caída de la actividad y por supuesto, el tema de la nueva ley PYME que está trabajando el gobierno. Es que, Leandro, la economía está en recesión, ¿sí? Todo el mundo está preguntándose si va a haber un rebote de la B corta, si es una salida con el formato un palo de hockey, si es una L. Bueno, todo el mundo está allí mirando esto, pero la recesión está, y a las industrias en particular les preocupa mucho, además de todo lo que contaste, un proceso en el cual ya no solo tiene que ver con que se anticipan vacaciones o se suspenden turnos de producción, sino que hay plantas y empresas que dicen basta. Basta de producir, sí, eso está pasando. De ninguna forma se está viendo un rebote en forma de B corta, que era lo que decía el presidente Javier Milei, y hay muchas fábricas que están paralizando totalmente su producción. En este caso se conoció que la planta que tiene Ferrum, la empresa de sanitarios en Pilar, paraliza justamente la planta hasta el 37 de julio, hasta fin de mes. Esto es justamente porque se cayó a pedazos la demanda. Hay muy poca gente comprando sanitarios porque se cayó la construcción, que era lo que explicábamos recién. Y la otra cuestión que se está conociendo, otro fenómeno que se está dando, es la salida de multinacionales extranjeras, en este caso Procter & Gamble, P&G, que venden sus operaciones en el país a un socio o a un empresario argentino que toma justamente esas operaciones y continúan las marcas de estas empresas. Procter & Gamble tiene Pampers, tiene Gillette, tiene muchas marcas muy instaladas en el mercado local que fueron adquiridas por Newsan, la empresa justamente que se dedica al ensamblaje de productos electrónicos en Tierra del Fuego. Chernahovsky es su dueño. Compró justamente las marcas y la operación de Procter & Gamble en la Argentina. Se está viendo este fenómeno. Es un fenómeno dual, que es fábricas que paralizan su producción porque no venden nada y le dicen a sus empleados: anda a tu casa y cobras un proporcional de tu sueldo, pero no vengas a trabajar. Y multinacionales que aprovechan este momento de crisis para bajar la persiana, vender sus operaciones en la Argentina e irse. Lo vemos en consumo masivo, que es el caso de Procter & Gamble, lo vemos en indumentaria, como el caso de Nike y Zara, y también lo estamos viendo en los bancos, Itaú vendiendo sus operaciones al Macro y también HSBC vendiéndole al Banco Galicia. Ya empezó a implementarse la receta electrónica para la prescripción de tratamientos médicos. Las recetas en papel van a ir desapareciendo de a poco y lo que se espera es que el año que viene la receta electrónica sea obligatoria en el sistema.
A partir del año que viene, las recetas médicas se harán exclusivamente en formato digital. La implementación ya comenzó y será gradual hasta que en enero su uso será generalizado y obligatorio. La medida implicará que los médicos tendrán que recetar medicamentos genéricos. En principio, para los pacientes, cada una de las prescripciones va a contar con el nombre genérico de los medicamentos y eso va a hacer que cada uno pueda decidir, más allá de la sugerencia que el profesional de todas maneras puede dar, ya sea vinculado a un nombre comercial o alguna marca en particular. Se abrió también en el día de ayer el registro de profesionales, que es el REFEP, que está dentro de lo que es la plataforma del CISA. Y entonces con esto también nos vamos a asegurar que cada uno de los profesionales que prescriba tenga su matrícula habilitada y esté dentro del registro nacional. Además, la receta electrónica protege la identidad y reduce la posibilidad de errores. También se desterrará un clásico de los médicos, la tipografía inentendible. Aunque la medida genera inseguridad en pacientes mayores de edad que pueden no entender el uso de dispositivos tecnológicos, en el gobierno afirman que la medida ya fue probada en adultos mayores. Que no tenga que estar llevando papel, que no tenga recetas con muchas veces que son ilegibles. Nosotros los médicos tenemos algunas dificultades con respecto a la letra, así que eso desaparece. Quiero hacerte referencia a un sistema que ya está aprobado, que es el sistema de PAMI, que ya tiene en la actualidad una receta electrónica y que realmente ha funcionado muy bien, que ha dado trazabilidad y que todas las farmacias que trabajan con PAMI tienen su repositorio y su circuito. Y la verdad que si pensamos en la gente mayor, digamos, es un buen ejemplo para tomar en cuenta y saber que realmente ha funcionado bien. El sistema no solo evita el uso del papel, sino que permitirá acceder a todas las recetas vigentes del paciente desde la farmacia sin la necesidad de presentar un comprobante físico por el medicamento. La idea es que al paciente no le cambie nada, sino que le facilite. Cada una de las obras sociales o distintos sistemas va a tener su distinto repositorio y su sistema a través de aplicaciones o sistemas web que va a viajar directamente a la farmacia. Cualquier prescripción que haga el médico en su consultorio con las recetas que estén inscritas en nuestra plataforma, con lo cual eso va a dar trazabilidad y seguridad y el paciente directamente va a poder recibir la medicación según la prescripción. Para evitar confusiones, el sistema se implementará a lo largo de los próximos 6 meses. En ese periodo, las recetas electrónicas y las de papel convivirán, en tanto los médicos, prepagas y farmacias se adaptan al nuevo sistema. Por los próximos 180 días van a convivir los 3 sistemas para darle la posibilidad a los pacientes que puedan optar por cualquiera de ellos y a los profesionales también, y lo mismo a las farmacias. La idea es que nadie pierda el acceso a la medicación por este cambio de sistema. Hoy, 1 de julio, empieza el periodo de implementación de la receta electrónica y en muchas farmacias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ya la están recibiendo, aunque todavía hay pocos clientes que la tienen. ¿Han visto ya pacientes, clientes que vienen con la receta a comprar? Muy pocos, pero bueno, los que vimos se pudieron hacer bien. Lo mismo que siempre. El sistema es igual al de siempre. No tiene diferencias. Los sistemas de información en general nos permiten saber qué es lo que está pasando en distintas regiones. A partir de esto, nosotros lo que vamos a saber es cuál es el diagnóstico de cada una de las recetas que se emitan y eso nos va a permitir planificar sanitariamente en forma estratégica y tratando de ir buscando estándares de calidad para poder dar mejores prestaciones. La selección argentina se encuentra en Houston, arribó y ahora toca preparar el partido ante Ecuador de cuartos de final de esta misma Copa América. Mirá vos, si yo tuviera esa facha, bueno, si yo jugase como ellos también y si yo tuviese sus millones, bueno, mejor sigo acá en el noticiero y les cuento cómo le va a ir a estos muchachos, o mejor dicho, cómo van a formar. Todos están a disposición de Lionel Scaloni. El único que genera ciertas dudas es ni más ni menos que Lionel Messi, la máxima figura de este seleccionado, y esto se debe a la contractura de su aductor derecho que arrastra desde el segundo partido de esta competencia. Llegaron tranquilos los muchachos. Messi obviamente está a la par del plantel, pero no en los entrenamientos. Sigue con ejercicios de kinesiología y trabajos muy, pero muy livianos desde lo físico. Apenitas al trote, ejercicios con pelota y nada más. El jueves a las 10 de la noche será el partido entre Argentina y Ecuador. Primera vez que el seleccionado argentino jugará
en Houston. De Estados Unidos a Inglaterra, porque otro argentino dio la nota. Muy joven, Francisco Comesaña hizo historia ganándole a Andrei Rublev en la primera ronda de Wimbledon con un resultado de 6-4, 5-7, 6-2 y 7-6 con un tiebreak de 7-5. Increíble lo del malplatense de 23 años que está 122 en el ranking ATP y eliminó a Andrei Rublev, uno de los mejores del circuito, que tuvo un buen partido con idas y vueltas desde lo anímico, desde lo mental, incluso con este berrinche por no encontrarle la vuelta a su oponente. Es increíble lo que se dio en este punto porque nadie esperaba de un tenista que tiene el temple de Rublev que haga algo, ya me parece más para el Chavo y la Chilindrina que para un tenista de primer nivel del ranking ATP. El que sí estuvo muy contento y muy a la altura de las circunstancias fue justamente el argentino Comesaña, que se sorprendió por su actuación y también por lo que logró ahora ya en segunda ronda del Abierto Inglés. I'm extremely happy. It's my first time playing Wimbledon. I dream to play here. I'm so happy. I don't know what to say now. I'm very happy. Thank you very much. En medio de una manifestación religiosa hindú que se realizó en Uttar Pradesh, en el norte de la India, al menos 116 personas murieron luego de una estampida que dejó además decenas de heridos. En este sentido, las autoridades del lugar informaron que están concentradas en proporcionar socorro y asistencia médica a las víctimas. La policía india además detalló que este encuentro, esta celebración religiosa, tenía autorización solo para 5.000 personas. Los ciudadanos volvieron a tomar las calles de varias ciudades de Kenia para protestar contra el gobierno. El presidente de Kenia, William Ruto, declaró que se retirará un proyecto de ley con polémicas subidas de impuestos después de que más de 20 personas murieran en enfrentamientos con la policía y el parlamento fuera saqueado. Las protestas se transformaron en manifestaciones que ahora piden la renuncia de William Ruto y rechazan la corrupción y la mala gestión, entre otras reivindicaciones. Hasta el momento son 39 las personas muertas en estas protestas. Y fuera de todos los pronósticos, el huracán Beryl se convirtió en categoría 5. Eso significa que los vientos alcanzaron velocidades de 260 kilómetros por hora. Lamentablemente, este huracán pasó por pequeñas islas del Caribe, Santa Lucía, Grenada y Barbados, generando destrucción y por lo menos 4 fallecidos confirmados durante la tarde de hoy. El oleaje alcanzó los 5,5 metros de altura cerca de las costas de esas islas y en alerta máxima, en alerta roja, se encuentra Jamaica y posteriormente la península de Yucatán en México, porque se espera que continúe su desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 36 kilómetros por hora. Por suerte, los pronósticos están anticipando un debilitamiento en la intensidad de este huracán y ahí vemos los destrozos que recién les describía. Claro, que es quien soporta velocidades tan intensas de viento mayores a 250 kilómetros por hora como les estaba mostrando recién. Y ahí vemos la proyección, va a seguir su desplazamiento durante el día miércoles, jueves y viernes hacia el noroeste. Y a partir de mañana va a empezar a perder la intensidad, pero se va a estar acercando a Jamaica, una isla muy poblada. Realmente puede generar devastación en esa isla porque se espera que llegue como un huracán de categoría 4, con vientos mayores a los 180 kilómetros por hora. Ya a partir del día jueves va a continuar perdiendo intensidad, afortunadamente. Se va a convertir en un huracán de categoría 3 y ya los pronósticos están
anticipando que cuando llegue a la península de Yucatán, aproximadamente 200 kilómetros al sur de Playa del Carmen y 150 de Cancún, lo haga como tormenta tropical mucho más debilitado. Pero recordemos que esta temporada estamos en una transición entre fenómeno de El Niño a la Niña, y cuando eso ocurre en los veranos del hemisferio norte, aumenta aproximadamente en un 30% la cantidad de huracanes que se generan sobre la región del Mar Caribe, así que una temporada que promete ser muy pero muy activa en materia de tormentas tropicales allí. Vamos ahora a Turquía, ahí con un pie en Asia y en Europa, porque temperaturas extremas, lamentablemente los incendios forestales que asolan Turquía por las altas temperaturas se han cobrado la vida de 5 personas y 44 resultaron heridas, 10 en estado crítico en las provincias de Dirkabayır y de Mardin en el sudeste de ese país, y lamentablemente los pronósticos poco alentadores para los próximos días, porque no se esperan lluvias y las temperaturas van a continuar siendo extremadamente altas. Había varias dotaciones de bomberos que trataban de combatir los focos de incendio que en muchos casos lamentablemente no lograban hacerlo. Empezó la semana de la dulzura y todos queremos de una u otra manera acercar alguna cosita rica a alguien. Pero claro, ¿cuál es el problema? Los precios. La preocupación está puesta en los precios de los productos. Los consumidores buscan precios por todos lados para poder regalar algo dulce a todos los seres queridos. Vamos a otro de nuestros móviles, porque con este tema está trabajando esta noche Cristian Doldán. Hola, Cristian. Silvina, nos vinimos al barrio de Villa Urquiza. Como bien decías, arranca la Semana de la Dulzura y queremos saber de qué manera impacta en los kioscos especialmente. Estamos en un kiosco de la avenida Olazábal al 5300. Nos atiende muy amablemente Ernesto. Bueno, Ernesto, la pregunta, a ver, ¿se vende más por la Semana de la Dulzura o no? Sí, siempre se vende más. La Semana de la Dulzura es una fecha esperada por los kiosqueros porque todos como que tienen el compromiso de comprar y cumplir. Claro. Cuesta igual comprarlo por el tema de los precios, imagino, ¿no? La gente, ¿qué te comenta? Sí, estamos en un momento en donde hay poca venta. La verdad que este es un año que ya arrancó medio tranquilo y bueno, las fechas puntuales, Día del Padre, todas esas fechas vienen flojas, así que esperemos que la Semana de Dulzura arranque y con fuerza. Claro. Particularmente, si hablamos en un kiosco, si tenemos que ver los diferentes productos, por ahí los chocolates, los alfajores son los que más caros los más caros son, ¿no? Contanos, ¿tenés diferentes ofertas para poder vender, para atraer al cliente? Sí, la gente busca ofertas, busca promociones, ve los carteles y responde a las promociones. Yo tengo ahí alfajores de 2 por 1.000 pesos, alfajores triples 3 por 2.500, turrón, que es una golosina que sale mucho en el kiosco por hábitos y cambios sociales, 5 por 1.000 pesos. Bueno, y chocolates también, siempre trato de hacer un chocolate por tanto, 2 o 3 por tanto, y la gente lleva la promoción. Teniendo en cuenta, Ernesto, de que se vende poco y de que los productos se van encareciendo, ¿hay algunos que ya directamente decidís no traerlos? ¿Algún chocolate que me decís, bueno, la verdad por lo costoso que es, ya no lo traigo más? Sí, están los chocolates que se fueron dejando de vender, las tabletas grandes, bien grandes, los tabletones, esos que eran caros, yo los dejé de traer un poquito, el famoso chocolate en forma de triángulo, que es riquísimo, es como que va quedando, ¿no? Le va costando. La gente se ha pasado en este tiempo al chocolate, al bloquecito, antes salía más el mediano. Todo más chico. Todo más chico. Todo la gente va llevando más chico. Como que no resigna tanto marca acá en este barrio. Estamos en Villa Urquiza, un barrio de clase media donde todavía hay un peso para gastar, pero vos vas viendo que llevan más chicos, llevan mucho las promociones, buscan llevar 2 por, ¿viste? Ves que sale y responde a eso. Pero bueno, es un momento en donde hay que llamar nosotros como comerciante al cliente para que venga, ¿no? Es un desafío para nosotros también. Perfecto. Gracias, Ernesto. A ustedes.
Muy bien, de esta manera nos despedimos. Arranca la Semana de la Dulzura y lo bueno, buscar un kiosco como este, a conseguir ofertas, a buscar ofertas, porque anda con la billetera preparada, porque la realidad es que comprar chocolate, comprar alfajores, bueno, es un tanto costoso. Sí, claro que sí, Cristian, muchísimas gracias. Sí, es costoso, pero es invierno, hace frío. Nos hiciste tentar a todos acá con ganas de comer chocolate. Vamos a tener que salir a buscar precios también. Cuando volvamos de la pausa, vamos a entrar ya en este último tramo de noticias a las 20:30 con más data para compartir. ¿Qué pasará con el tiempo mañana? Quédate y te lo contamos. Ya casi están, los Juegos Olímpicos, mucha expectativa, por cierto, por lo que va a ocurrir en Francia. Y, Juancho, ya se conocieron algunos nombres de 3 jugadores seniors, podemos decir, 3 mayores, que se van a sumar a la selección argentina. ¿Quiénes son? Bueno, estos 3 jugadores son campeones del mundo y obviamente son mayores de 23 años para integrar la lista de 18. Recordemos que hubo varias negativas, Dibu Martínez no... Después, bueno, hubo una disputa importante por Alex Garnacho, por Enzo Fernández. En este caso, Jerónimo Rulli va a integrar la lista. Nicolás Otamendi también estará con la misma condición. Y, por supuesto, Julián Álvarez, la araña, ante la falta de competencias por parte del Manchester City, recibió el sí. Primero de Guardiola y después de la dirigencia del equipo ciudadano, de manera tal que estos son los 3 futbolistas mayores de 23 años que estarán a disposición de Javier Mascherano para la gran disputa olímpica de este 2024. Y esta es la lista completa. Cabe destacar que dentro de los jugadores que también integran la lista sin ser mayores de 23 años está Thiago Almada, otro campeón del mundo, uno de los más experimentados y que además tiene mayor recorrido, no solamente como futbolista de selección, sino también como jugador de ligas mayores, del profesionalismo y también de primera división. Por eso mismo es un hombre clave para Mascherano, junto con otros tantos viejos conocidos para él, como el Diablito Echeverri, a quien tendrá muy bien considerado para el equipo titular de cara a los próximos Juegos Olímpicos. Bueno, hay mucha expectativa por la apertura de esos Juegos Olímpicos allí en Francia, Río Sena, la plaza que está cerca de Trocadero. Uf, cuánto para mirar seguramente. Volvemos aquí a Buenos Aires, a nuestra ciudad. Nacho, contanos, ¿cómo terminamos hoy el día que va a pasar mañana con el tiempo? Bueno, se acerca lentamente otra vez un frente de aire frío que está avanzando por la zona central de la provincia de Buenos Aires a esta hora de la noche con un cambio de viento al sector sur. Todavía el viento leve del oeste, que está soplando a 5 kilómetros por hora sobre la ciudad de Buenos Aires. La temperatura 14 grados, el cielo se encuentra ligeramente nublado, la humedad 71% y la visibilidad es normal de 10 kilómetros. Pero esa masa de aire frío ya va a llegar a partir de la madrugada con una rotación de vientos al sector sur-sudoeste. Podemos tener algunas ráfagas de viento durante la madrugada y mañana a la mañana la temperatura mínima 7 grados en Capital Federal. El cielo parcialmente nublado y ya el Pampero, el sudoeste, va a estar soplando a 20 kilómetros por hora sostenidos. La humedad relativamente baja por ser la mañana, que es el momento más húmedo normalmente del día, 60%. Mañana sale el sol como lo está haciendo toda esta semana a las 8:01. Y durante la tarde la máxima va a estar en torno a los 12, a los 13 grados con cielo parcialmente nublado y viento del sudoeste. Ambiente seco mañana en la tarde y hacia la noche cae la temperatura a unos 10, 9 grados, tiempo frío, cielo parcialmente nublado y viento del sector sur. En resumen, mañana llega el aire frío, se acentúa el frío durante el jueves con temperaturas bajas el jueves, el viernes y el fin de semana. Volvemos a las mínimas de 1 a 5 grados y máximas que van a estar cerquita de los 10. Bueno, Nacho, estamos ya tiritando. Ay, qué frío. Después de toda la data que nos dejaste, y me quedé pensando además en los chocolates de Cristian. Así es que atención con ello. Muy bien, Nacho, muchas gracias. Nosotros hasta aquí te contamos todo lo que pasó en tu ciudad, en el país y en el mundo. Mañana volvamos a encontrarnos para hacer juntos estas noticias a las 20:30. Ahora, a disfrutar mucho de tu descanso. Hasta mañana.